Sí. Ok. Muy bien, estaba diciendo que ya hemos visto cómo es que Dios utiliza al apóstol Pablo en el establecimiento de esta iglesia en Corinto. Y hemos hablado de que Corinto era una ciudad grande, una ciudad con mucho comercio, era un puerto, ¿sí? Y mucho comercio entraba allí. Pero una de las cosas que también, entienda usted, ocurría en Corintios, era que producto de su paganismo, también su carnalidad, si esto es en la ciudad, era abrumante, ¿sí? Se dice que cuando a una persona, no solo en Corintios, sino también fuera de Corintios, que vivía en excesos de la vida, ¿sí? Extremos, ¿no? Excesos carnales, se le decía, te estás corintianizando, ¿sí? Simplemente para que se tenga una idea de cuán carnal era esta ciudad allí en Corinto. Pero a pesar de ser tan carnal, preste atención a esto, ¿sí? Jesús pudo hacer que una de sus iglesias se establezca allí a través del mensaje de Jesús. Y esto es también muy importante porque nosotros pensamos que tenemos que muchas veces, ¿no? Tener estrategias para llegar al mundo, tener, qué sé yo, formas de cómo atraerlos y todo ello. Y Dios nos dice, hijos, yo quiero hacer eso en ustedes. Si simplemente ustedes me permiten o me permitiesen a mí tomar el control de sus vidas, tomar el control de sus iglesias. Hermanos, Dios puede. Y ojalá que usted sea como el apóstol Pablo cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios, ¿sí? Para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, también al griego, o sea, toda la humanidad. Es Dios quien con el mismo poder de el primer siglo sigue trabajando con el propósito de que nosotros, sus iglesias, también pudiésemos, sí, ser de bendición para este mundo que tanto lo necesita. Dentro de aquello que estamos aquí estudiando, en el versículo número 2 se nos dice que, bueno, en el versículo 1 se nos dice quién es el autor humano, ¿no? De esta carta, porque sabemos que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para ser el autor de esta carta, pero en sí el autor es Dios. Y los recipientes en el versículo número 2 de esta carta es la iglesia de Dios que está en Corinto. Entiéndase una vez más y les voy a decir por qué razón es que muchas veces enfatizo esto, ¿sí? Entiéndase una vez más que cuando se habla de iglesias, se habla de iglesia local y visible, una asamblea, ¿sí? Eso es lo que es iglesia. Porque si simplemente fuese un mensaje para la iglesia que en el caso hipotético de que sea universal, entonces, ¿para qué mencionar? Corinto es simplemente para la iglesia, listo, ¿sí? Pero siempre la palabra iglesia ha significado algo que se refería a lo local y a la vez visible. Y digo que enfatizo mucho esto porque pienso yo, con la humildad del caso, espero, que quizás este tema de si la iglesia es universal o local, es quizás uno de los problemas para que se cobije dentro de las iglesias doctrinas equivocadas, siendo esta quizás la primera o una de las más fuertes. Porque ahí comienzan o sea, una vez que permites la universalidad, ¿sí? Vas a permitir muchas cosas.
vas a permitir, o sea, vas a tener que permitir los bautismos de cualquier denominación, vas a tener que la cena del Señor también hacerse simplemente como otros lo quieran, ¿sí? ¿Quién motiva esto? Bueno, definitivamente quien motiva esto de una iglesia universal es Satanás, porque le conviene a él. Porque recuerde que el poder descendió, el poder de Dios en el Espíritu Santo descendió sobre las iglesias locales, ¿sí? Que había una cuando descendió, pero en ella, para todas las que saldrían de ellas, ¿sí? Entonces, es para las iglesias locales. El poder no está en la mayoría, como muchas veces se dice, ¿sí? El poder está en cada iglesia local. Y hermanos, estamos bien con ello. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero, ¿por qué razón Dios hizo eso? Simplemente dentro de su sabiduría, eso es lo que él entendió y eso es lo que él hizo. Y nosotros por fe debemos creer en ello. Pero decía, muchas veces nosotros nos vamos más bien por el lado de lo que piensa el mundo y nosotros lo que hacemos es, pues no, pero mientras más unidos somos todas las iglesias en todas partes del mundo, más fuerte vamos a hacer nuestra labor. No, no, es que la labor no depende de cuántos somos. La labor depende de cuánto nos rendimos al Señor y a lo que es sus enseñanzas, ¿sí? Eso tengámoslo nosotros muy, muy claro. Lo dije en alguna ocasión, no sé si este domingo último o el anterior, que moralmente hablando existen dos reinos, ¿sí? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. La única manera en que nosotros sirvamos a Dios es rindiéndonos a Él. Pero si nosotros no nos rendimos a Él y a sus enseñanzas, esto de la iglesia local, una de ellas, entonces nosotros vamos a estar tratando de servir a Dios ya no conforme al reino de luz, sino conforme a lo que es de las tinieblas. Y hermanos, nos estamos equivocando. No hagamos eso, no cometamos ese error. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este punto de lo que es la iglesia local y visible, que en realidad es el único tipo de iglesia que se enseña en la Biblia. Si no se enseña de otro tipo, usted puede buscar, puede ver, no se enseña de otro tipo de iglesia. Es más, lo vamos a notar aquí también, ¿sí? Pero si usted tuviese alguna pregunta al respecto de la iglesia, ¿sí? Siendo local, en otras palabras, si me permite ser más práctico, ¿sí? La iglesia bautista Getsemaní, ¿sí? Tiene muchos miembros, usted y yo somos miembros de ella, pero nosotros no somos miembros de otra iglesia, o sea, así sea bautista, ¿no? No somos miembros de este cuerpo de Cristo, o sea, eso es la iglesia local. No, pero el otro también se llama iglesia, cierto, porque iglesia significa un cuerpo local y visible, ¿sí? O sea, es como que si fuese pues una familia en sí, ¿sí? Un hogar en sí. ¿Sí? La Biblia lo dice, le llama cuerpo. Entonces, también nosotros tenemos que considerar esas cosas. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar, decía, sobre este tema? ¿Habrá alguien? ¿Sí? ¿Alguien? Muy bien. Dice a la iglesia que está en Corinto, y aquí viene algo bastante importante, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, cada iglesia del Señor, y la iglesia bautista Getsemaní también, tiene como miembros a personas que han sido santificadas. En realidad, el tiempo de este verbo es perfecto, ¿sí? Esto es, debería ser, habiendo sido santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? O sea, la palabra santificado es que cuando nosotros vinimos a Dios, ¿sí? A través de Jesús para pedirle perdón de nuestros pecados, Dios nos separó del reino de las tinieblas al cual pertenecíamos, éramos pecadores, condenados, ¿sí? Y nos trasladó a su reino. Su reino es la iglesia. ¿Sí? Su reino son las iglesias, en este caso la iglesia bautista de Getsemaní, nos separó. Pero esta separación significa, ahora eres mío. Y no solo eres mío, sino debes también vivir para mí. Entonces, nosotros miembros de iglesias, hermanos,
hemos sido santificados y siempre continuaremos así. Significa esto que nosotros hemos sido separados ya para Dios y por lo tanto debemos vivir conforme a Dios. Una vida consagrada, una vida donde el Señor nos vaya transformando, vayamos siendo menos como lo que éramos de las tinieblas y seamos más y más como Él, como la luz. Lamentablemente nosotros muchas veces iglesias las vemos simplemente como una institución, como que si fuésemos socios de un club, ¿no? Pero no es ello. Entiéndase, Dios nos ha separado de las tinieblas, o sea, del mundo en sí, para nosotros ser miembros de su reino y que podamos nosotros vivir en esa su santidad. Esto es muy importante, creo yo, ¿sí? Y no solo ello, dice a los santificados, pero solo en Cristo Jesús. O sea, no que usted se esforzó y usted decidió ser santo. No. Es en Cristo, o sea, en Jesús hemos sido separados. Cuando pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Allí hemos sido nosotros santificados, ¿sí? Y luego también dice algo, bueno, alguna pregunta hasta acá, no sé si usted tiene alguna pregunta, ¿sí? Y la palabra santificado no significa perfección, ¿sí? La palabra santificado significa nos ha separado, ¿sí? Para Él, obviamente, y en su reino, que sería el reino de luz en las iglesias del Señor. Entonces, usted entienda, hermano, que su vida y la mía, y lo vamos a ver también más adelante, en realidad ya no es para ser vivida como nosotros queremos. Muchas veces nosotros pensamos que sí, no lo es, porque Dios mismo, sí, dice aquí, nos separa, o sea, nos santifica para Él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me agradaría que por favor, si usted tiene, primero que preste atención, ¿sí? Eso es lo que me agradaría. ¿Sí? Número uno, que preste atención. Número dos, que si tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera usted compartir, siéntase libre de hacerlo. Porque si hay algo que creo yo Dios desea de nosotros y de su palabra, es que nosotros la entendamos y la entendamos con el propósito de obedecerla, no simplemente con el propósito de saber más, sino con el propósito de que comprendamos cuán grande la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera agregar? ¿Alguien? Bien, entonces les está diciendo a estos hermanos que han sido santificados en Cristo Jesús. Y luego también, si viene la explicación o algo de explicación aquí, porque en realidad dice llamados a ser santos, pero la idea es a los llamados, sí, santos, o sea, aquellos que son santificados son santos. Esa es la idea. Usted, hermano, es un santo. Claro, nosotros tenemos la idea quizás católica de lo que es un santo, ¿no? A alguien que en su momento vivió y que después fue canonizado, sí, por la Iglesia Católica en razón a sus obras, en razón a su labor. No. Santo es, recuerde, tiene que ver con haber sido separado, ¿sí? Haber sido separado para Dios y en ese sentido que también nosotros vivamos más y más para Dios, liberándonos de esas nuestras iniquidades, ¿no? Del mundo de las tinieblas y siendo más y más como Jesús. O sea, usted es santo, hermana, usted es santa, no por sus obras, sino santificados por Jesús. ¿Sí? Repito, qué maravilloso es esto, qué hermoso es esto, ¿sí? Lamentablemente, para nosotros, el pensar en ser santo, pues es pensar como que en alguien casi perfecto. No es ello. Deberíamos, si nosotros
permitirle a Dios que nos encamine más y más hacia la perfección, pero haciéndonos más y más como Jesús. Pero la idea es que usted y yo entendamos, hemos sido santificados, ¿sí? Y que nosotros en esa separación, ¿sí?, que Dios hace de decirnos ahora eres mío, nosotros somos santos porque hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. El apóstol Pedro en su carta menciona y dice, no, sed santos porque vuestro Padre, ¿no?, Dios es santo, ¿cierto? O sea, hemos nacido para Dios en Jesús o a través de Jesús, por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Y si nuestro Padre es santo, entonces nosotros como hijos de Él debemos también vivir santamente. ¿Qué es vivir santamente? En Jesús. Y ser cada vez más y más como Jesús, ¿sí? Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a esto? Pastor, Sí, adelante. esto es, si es elegido santo, o sea, nos separa ya para él, pero no llevamos la vida así, ¿Mm? deja de ser santo. No, no, no. Recuerden que santificación es haber sido separados. Ya somos separados para Dios, sí o sí. No, por eso, o sea, si Sí, se sigue ahora, con la vida, claro, seguimos siendo de Dios. claro, seguimos siendo de Dios. Quizás no vivamos santamente, pero seguimos siendo de Dios. Pero la idea es que si Él nos ha separado a través de un sacrificio que costó la vida de Dios mismo en Jesús, ¿sí? ¿No creen ustedes que deberíamos también nosotros, en agradecimiento y reconocimiento, rendir nuestras vidas a ese Jesús? Sí, cuando uno es santificado, separado, es para siempre. Entienda eso, ¿sí? Es para siempre. Pero ahora, una vez santificado, o bien uno vive en santidad, o bien uno sigue viviendo en carnalidad. No le va a ir bien, obviamente, y no se trata aquí tampoco de simplemente si le va bien o no. O sea, no es correcto lo segundo, ¿sí? Y nos va a maltratar. Y no solo ellos, sino que cuando Jesús venga, nosotros vamos a ir, y esto lo vamos a ver aquí también en Primera de Corintios, vamos a pasar por un tribunal, el tribunal de Cristo se llama. O sea, cada uno de nosotros los creyentes vamos a dar cuentas de nuestras vidas aquí, ¿sí? Así que no piensen, ya soy de Dios, así que ya hago lo que yo quiero. Qué triste, en verdad, en primera instancia, ¿sí? Qué lástima, honestamente, hermanos, ¿sí? Honestamente, ¿sí? Y les voy a ser muy abierto, muy sincero aquí, ¿sí? De hecho, que Dios nos llama a amar a todos, amar a nuestros hermanos. Un ratito, hermano Jonathan, y estoy contigo, ¿sí? Dios nos llama a amar a todos nuestros, pero honestamente da pena cuando un hermano o hermana, o cuando uno mismo, ¿sí? Como creyente, en lugar de vivir para Dios, vive para sí mismo. ¿Sí? Porque estamos en nada. Hermano Jonathan, adelante. Perdón, espérate, hermano Jonathan, antes de ello. Sí, entendiste, Indira, el concepto. O sea, cuando nos separa, sí nos separa para siempre, para Él. Sí. Ok, gracias. Gracias. Hermano Jonathan. Pastor, soy yo, Janina. Hermana Pastor, ese Yanina. versículo, buenas noches, pastor. Ese versículo que usted mencionó, ser santos como yo soy santo, entonces no llama a la perfección, sino llama a vivir para y en Cristo. Porque Correcto. a veces muchas veces uno, al menos yo antes pensaba que ser santo como yo soy santo, me sentía frustrada porque siempre uno pues trata de vivir, como se dice, a la perfección. Y pues uno nunca puede, bueno, nunca llega ese momento de vivir perfecto. En verdad, hermana Yanina, cuando muchas veces nosotros nos frustramos y, como dices, queremos vivir a la perfección, en realidad sin darnos cuenta seguimos viviendo para nosotros mismos. O sea, en el fondo tú quieres complacerte complaciendo a Dios, ¿sí?
la idea es vivamos para Dios. Que si nos equivocamos, Dios perdónanos, porque sí nos hemos equivocado. La idea sí es que en la santidad vayamos siendo perfeccionados cada vez más, pero solo lo vamos a lograr, o solo lo va a lograr Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos dispongamos a vivir en eso. Pero cuando tratemos de seguir haciendo las cosas a nuestra manera, nos vamos a llenar de frustración. ¿Sí? Entiéndase eso. Por eso es que necesitamos depender tanto de nuestro Dios, rendirnos tanto a nuestro Dios. Sí me dejo entender, hermana Yanni. Sí, pastor. Ok, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quisiera usted agregar? Muy bien. Entonces, ya dice aquí, ¿no? A los llamados santos, en realidad ser, pero y también dice aquí, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, con todos los hermanos de otras iglesias que en otros lugares invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos, cada iglesia es local, ¿sí? Y no está mal eso, sí, por favor, no se trata de, porque a veces, o sea, la gente acusa, ¿sí? Dice, no, pero que no tienen amor, porque si tuviesen amor, sin duda que aceptarían a todo el mundo. Pero no se trata de lo que yo piense, sino de lo que se trata es lo que el Señor enseña. Yo pienso que sería injusto con el Señor y con ustedes si más bien comienzo a dejar de lado lo que la Biblia enseña para enseñar lo que yo quiero que ustedes entiendan o aprendan, ¿sí? Una vez más, está ahí, sí, no hay forma como revertir esto. Siempre la palabra eclesía se refiere a una asamblea. En realidad, honestamente, sí. A ver, hemos hablado y estamos hablando en el libro de Corintios mucho respecto a la palabra ángel, ¿no? Porque las 7 cartas a las 7 iglesias se escribe a los ángeles, dice, ¿no? Y les he dicho, la palabra ángeles allí es traducida de una palabra que significa mensajero. Puede ser un mensajero celestial o puede ser un mensajero humano. Yo soy de los que creen, y les he dado mis razones, que en Apocalipsis, en las 7 cartas, ¿sí? Se refiere a un mensajero humano, o sea, el predicador de cada iglesia, no a seres celestiales, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que yo preferiría que esa palabra ángel siempre se traduzca como mensajero. Y que en el contexto cada uno de nosotros decida si se refiere a ello o no, o se refiere a un ser angelical o a un ser humano, ¿sí? Con el mismo pensamiento, creo que la palabra bautismo también me agradaría mucho que siempre que se vea la palabra bautismo se traduzca inmersión. Inmersión, porque eso es lo que esa palabra significa. Y que ya cada quien decida si se refiere a ser inmerso, ¿no? En la ordenanza del bautismo o ser inmerso en otra cosa, ¿no? O por otro razón. También con la palabra eclesía. Yo soy de los que preferirían que cada vez que en la Biblia se menciona la palabra eclesía se traduzca como asamblea. Y que ahí se defina el contexto, obviamente, en el contexto, que el contexto nos permita definir si se refiere a una eclesía de Cristo, ¿no? Una iglesia como nosotros conocemos, o a una asamblea diferente, ¿no? Por ejemplo, la hermana Jessica dijo que tiene una reunión, ¿no? Una asamblea en el colegio de sus hijos. Ahí está, ¿no? Eso es una asamblea. ¿Sí? No es una asamblea del Señor, eso es una asamblea, o sea, local y visible. Quizás lo hagan en Zoom, no lo sé. Lo mismo es la iglesia, ¿sí? Por eso yo soy de los que prefieren que ojalá se traduzca, pero muchas veces nosotros caemos, ¿sí? en el continuismo, en la costumbre, y como está iglesia, y a veces iglesia se refiere a todo el mundo, dice la gente, entonces nosotros también caemos en creer ello. Pero no debemos hacer. Alguien más decía, ¿sí? Alguien más. Ahora, aquí en este versículo 2 al final, ¿sí? Al final del versículo 2,
Bueno, primero, la palabra invocar, sí, es apelar, o sea, siempre entendamos, hermanos, que nosotros debemos ponernos como menos a quien Dios es, y definitivamente lo es. Pero lo dije esto al comienzo, sí, lo dije esto al comienzo, en esta noche, para los que estuvieron temprano, ya la hora. Le dije, ¿no? El mencionar la palabra Dios, sí, el nombre de Dios para nosotros debe ser algo que demanda de tanta reverencia, ¿sí? De tanto amor y adoración también. Pero ¿acaso no es cierto que nosotros muchas veces mencionamos el nombre de Dios como cuando mencionamos el nombre de don Juan o de don José? ¿Es así o no? Es así. Es más, tan lamentable es, hermanos, que muchas veces hasta utilizamos el nombre de Dios en vano, hasta lo utilizamos a veces hasta para mentir. ¿Sí? A veces lo utilizamos hasta para mentir. No sé si usted no es tan malo como yo, pero honestamente a mí sí me ha pasado, ¿sí? Simplemente para, por ejemplo, hacer creer a alguien que estoy bien, ¿no? Que con la bendición de Dios estoy bien, aunque por dentro estaba muy mal. Y ya estaba utilizando el nombre de Dios en vano, ¿sí? Pero como quería impresionar, lo hacemos. Le he dicho también que muchas veces usted y yo hemos utilizado, ¿no?, el nombre de Dios. Si Dios quiere, voy a hacer. Ya sabemos ya que no vamos a, qué sé yo, participar, pero igual, ¿no? Para que suene como que estamos haciendo las cosas. Si Dios, usted y yo ya sabemos. Entonces, si usted y yo ya sabemos que no vamos a participar, ¿por qué mejor no decimos, no me va a ser posible, hermano? Pero como queremos sonar religiosos, si Dios quiere. ¿Sí? Hermanos, la palabra invocar, ¿sí? La palabra invocar acá se refiere ciertamente a un reconocimiento de algo o de alguien, en este caso de cuán grande nuestro Dios es. Hasta en chistes utilizamos el nombre de Dios, ¿o no? Sí, y cómo nos reímos, ¿no? Eso no es invocar. Eso es en verdad maltratar, ¿sí? Porque invocar tiene que ver con sí, yo reconozco, y reconocer como para adorar, ¿sí? Para cierto llamar el nombre de Dios, pero en adoración. Y ojalá que cada vez que nosotros mencionemos el nombre de Dios, ojalá que usted se muerda la lengua, hermanos. Ojalá que usted y yo nos mordamos la lengua para nosotros entender. Me estoy refiriendo a Dios. Pero como lamentablemente nosotros por lo general no vivimos para Dios, entonces, aun cuando mencionamos el nombre de Dios, también muchas veces lo hacemos hasta sin reverencia alguna. Mire lo que dice al final del versículo número 2. Dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es hermoso, ¿sí? Señor de ellos y nuestro. ¿Qué cree usted que significa la palabra Señor? La palabra Señor ciertamente puede referirse así como nosotros la utilizamos, no en nuestros días, para referirse al Señor tal, buenos días, Señor tal, buenos días, ¿sí? Pero esta palabra también cuando se utiliza respecto a Jesús, y acá se está utilizando respecto a Jesús, se está refiriendo a alguien en autoridad, con total autoridad. Usted sabe lo que significa la palabra amo. Algunos de ustedes que por favor quizás nos pueda ayudar, ¿sí?, en qué significa la palabra amo. Alguien que por favor nos ayude. ¿Habrá alguien?
la palabra amo? ¿Habrá algún hermano o hermana que quisiera ayudarnos con esto? Pastor, busqué y dice persona que tiene a otras personas trabajando a su servicio o bajo su autoridad o dominio respecto de estas personas. ¿Okay? Y cierto que con el tiempo recuerde usted que significados van variando, ¿sí? La palabra Señor significa, y la palabra amo significa dueño. O sea, Señor y dueño de nosotros y de ellos. Déjeme hacerle la pregunta, hermano, hermana. ¿En verdad usted ve a Jesús como el Señor, amo y dueño de su vida? Repito, vemos a Jesús como el Señor, amo y dueño de nuestras vidas. Lamentablemente, creo que podríamos decir que no. Pero recuerde, sí, que se está hablando a una iglesia acá. Y que se nos dice, o nos dice la Biblia, que Jesús pagó un precio por su iglesia y nosotros, miembros de esas sus iglesias, somos también en este aspecto pertenencia de él. No nos gusta a nosotros sentirnos que quizás yo sea pertenencia de algo, porque nosotros queremos sentirnos independientes, queremos sentirnos libres, queremos sentirnos que yo soy dueño de mí mismo. Pero recuerde usted, sí, Dios nos ha comprado con un precio, Dios nos ha separado, ¿sí? Y usted estuvo de acuerdo, dicho sea de paso. Usted estuvo de acuerdo. Por lo tanto, permitamos que Él sea el Señor y dueño de nuestras vidas y también de cada una de sus iglesias, en este caso nosotros de esta iglesia. Que Él sea el dueño. No es el pastor el dueño. ¿Sí? No es el pastor, simplemente es el mensajero, es el que predica. Y por favor, si usted en algún momento piensa que estoy predicando algo mal, acérquese. ¿Sí? No, bueno, también puede acercarse para lo que usted quiera, sí, pero muchas veces me dicen, no, que tiene que decir las cosas así, así es. Y yo le voy a escuchar, ¿sí? Pero mucho más le voy a escuchar si en verdad aquello que yo estoy predicando no está conforme a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Ahí sí le voy a escuchar, mucho más, mucho más. Pero entiendas, hermano, dejémonos ya de hacernos tanto cargo de nuestras propias vidas. Y permitámosle a Él ser el Señor, ser el dueño. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿por qué razón es que nosotros, iglesias, ya no estamos impactando a este mundo como este mundo lo necesita? ¿Sí? Bueno, porque posiblemente nosotros, iglesias, no estamos permitiéndole a Él señorear en nuestras vidas. Es más, ¿acaso no es cierto, hermano, hermana, que usted en su vida, en su día a día, ¿sí? Usted y yo, por lo general, estamos más interesados en lo nuestro más que en lo de Dios? ¿Es así o no? Por ejemplo, si le hiciese la pregunta, ¿por qué cree usted, a ver, sabiendo que lo mejor para nosotros, hijos de Dios, es estar con Dios, con el Padre? ¿Por qué cree usted que Dios entonces nos dejó en este mundo cuando nosotros nos convertimos a Él? Si lo mejor para nosotros es estar con Él. ¿Por qué nos dejó? Algunos de ustedes, ¿por qué nos dejó Dios acá? Para hacer testimonio de su gracia delante de otros. Pero ahora la pregunta es, ¿nos ocupamos de ello? O sea, ¿estamos nosotros en el día a día ocupándonos de ser
lo que Dios quiere que seamos o nos ocupamos más de lo nuestro? Alguien que quisiera decir algo. Lo nuestro, pastor, de lo nuestro. Yo la verdad que pienso que necesitamos mucho de pedir perdón a Dios y rendirnos a Él. Sí, rendirnos a Él. Hay tanta gente alrededor nuestro que... Y esto me pasa a mí, ¿sí? Ayer, les voy a ser honesto, ¿sí? Les voy a dar un testimonio. Ayer fui a que laven el carro y por lo general voy allá al barrio donde crecí y habían ahí unas personas, ¿no? Que estaban conocidos, ¿no? Que estaban ahí también esperando, bueno, aunque simplemente ellos van y se reúnen para tomar también. Y bueno, estuve ahí con ellos, los conozco, los saludé, ¿no? Obviamente no para tomar licor con ellos, pero ellos hablaron todo lo que ellos quisieron, ¿sí? Y después me di cuenta que ni siquiera yo había mencionado el nombre de Jesús delante de ellos. Claro, uno dice, no, pero sí el testimonio, ciertamente, sí. Pero creo que necesitamos nosotros permitirle a ese nuestro Señor utilizarnos como instrumentos para tantas personas que necesitan también de Él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? Y mire el ofrecimiento de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se entienda usted, hermano, hermana? Dios quiere brindarnos de esa su gracia, de ese su favor, ¿sí? Que esta palabra gracia también significa una influencia divina en el corazón. Nosotros vivimos tan afanados, ¿sí? Nosotros vivimos tan decepcionados. Hermanos, lo hacemos porque vivimos para sí, pero si aprendiésemos a vivir para Él, esa su gracia está asegurada para nosotros. Y no solo su gracia, sino su paz. Esa tranquilidad que tanto anhelamos, ¿verdad? Esa tranquilidad o la tranquilidad por la cual muchas veces, ¿no? Por irnos a un lugar que sea pacífico, que no nos haga sentirnos tranquilos, estamos dispuestos a pagar buen dinero por ello. Y Dios nos dice, hijos, yo se los estoy ofreciendo en Jesús. ¿Sí? Yo se los estoy ofreciendo en Jesús. Por eso es que, hermanos, necesitamos rendirnos a este nuestro Dios. Y necesitamos, en verdad, creo yo, retornar a Jesús. Porque seguimos nosotros haciendo lo mismo, día a día, semana a semana, ¿sí? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y creo que necesitamos retornar a Jesús. Porque en Jesús se encuentra todo lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Y todo lo que nosotros necesitamos. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ahí nos vamos deteniendo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Es asombroso. Y miren, rapidito, ¿sí? Rapidito. En el versículo 9, y ya con esto sí terminamos. En el versículo 9 comienza con, fiel es Dios. Hermanos, el problema en nuestras vidas no es Dios. Dios siempre va a ser fiel. El problema en nuestras vidas somos nosotros, que lamentablemente sí nos cuesta ser fieles a Él. Siempre vamos a venir con una excusa, con una justificación, cuando quizás lo que más necesitamos es arrepentimiento.
¿Alguna pregunta o alguien que quiera agregar algo? ¿Alguna petición en oración, hermanos, en estos momentos? Ya puedes detener la grabación, creo, hermano Jonathan. ¿Alguna pregunta, alguna petición en estos momentos?